¿Qué tal? En el siguiente video continuaremos hablando acerca de las ecuaciones de diferencia. Como habíamos comentado en el video previo, las ecuaciones de diferencia son herramientas que nos permiten modelar sistemas discretos, es decir, que están definidos en ciertos instantes de tiempo. Ya vimos cómo podemos encontrar la solución, tanto homogénea como particular, de este tipo de ecuaciones y por lo tanto encontrar la función que satisface el comportamiento o esa ecuación de diferencias. Ahorita veremos un par de ejemplos más utilizando ecuaciones de diferencias. El primer ejemplo está enfocado al ámbito de la economía, por decirlo de alguna manera. Y lo que vamos a plantear es la ecuación que modela un préstamo o un fondo de ahorro. En este sentido, vamos a nombrar a Y de n como la cantidad que debe mes con mes, en el mes n. Cantidad a deber en el mes n. X de n, que sería como la entrada de nuestro sistema, va a ser el pago que van a hacer en el mes n. Y vamos a nombrar a I como el interés mensual de su préstamo. Así, por ejemplo, una tasa de interés anual del 12% correspondería a una tasa de interés mensual del 1%, es decir, 0.01. Muy bien, con esta información podemos plantear la ecuación de diferencias que modela un préstamo. Entonces, Y de n, que es la cantidad que debo en el mes de n, va a ser igual a lo que debía el mes anterior más lo que genera de interés esa deuda del mes anterior menos lo que pagamos. Y con esto ya estamos planteando una ecuación de diferencia sencilla que está modelando este préstamo. Vean que lo que debemos actualmente es igual a lo que debíamos el mes anterior y lo que se generó de intereses. Muy bien. Tal vez simplificando un poco esto, sería igual a Y de n menos 1 que multiplica a 1 más I y todo esto menos xn. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer con esto es encontrar la solución homogénea. Entonces, para encontrar la solución homogénea, suponemos que la entrada por el momento es 0. Así, tendríamos que Y de n menos Y de n menos 1 que multiplica a 1 más I es igual a 0. Sustituyendo el prototipo de solución que nosotros proponemos en la solución homogénea, tendríamos lambda a la n menos lambda n menos 1 que multiplica a 1 menos I es igual a 0. De aquí podemos factorizar lambda n menos 1 para que nos quede lambda menos 1 menos
1 más i, aquí es más, 1 más i, todo esto es igual a 0. Y este de aquí es nuestro polinomio característico. De hecho, la raíz de ese polinomio característico es 1 más i. De tal manera que la solución homogénea es igual a una constante que multiplica a 1 más i elevado a la enésima potencia. Con esto ya tenemos la primera parte de la solución de esta ecuación de diferencias. La segunda parte es la solución particular. Y como habíamos comentado en el video anterior, la solución particular va a tener la misma forma que el estímulo que le estemos dando a nuestro sistema. En este caso, al tratarse de un crédito, supongamos de que estamos haciendo un pago constante mes con mes, es decir, x de n va a ser igual a una constante p por el escalón unitario. Es decir, mes con mes vamos a pagar p pesos. Muy bien. Entonces, partiendo de esto, sabemos que el prototipo de solución particular va a tener la forma k u de n. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir este prototipo de solución en nuestra ecuación original. De esta manera, tendríamos k u de n es igual a k u de n menos 1 que multiplica a 1 más i menos x de n. X de n es p u de n. Lo que habíamos comentado, para encontrar los valores de k, el valor de esta constante, evaluamos esta expresión que acabamos de obtener para un valor de n tal que no se cancele ninguno de los escalones unitarios. En este caso, con que evaluáramos para n igual a 1, sería más que suficiente. De esa manera, evaluando para n igual a 1, quedaría k u de 1 es 1, es igual a k u de 0 es también 1, que multiplica a 1 más i menos p u de 1 es 1, entonces sería menos p. De aquí podemos ya despejar el valor de k, el cual sería k que multiplica a 1 menos 1 más i es igual a menos p. Y esto sería igual a k por menos i igual a menos p. Y ya, por último, k sería igual a p sobre i. Y con eso ya tendríamos la constante de la solución particular, completando así la solución de todo nuestro sistema, que sería y de n es igual a la solución homogénea c por 1 más i a la n más la solución particular. La solución particular quedamos que era k, donde k es igual a p sobre i por u de n. Y este de aquí es la solución de esta ecuación de diferencias.
El valor de la constante C se calcula a partir de las condiciones iniciales, las cuales en este caso sería con cuánto estamos iniciando con qué cantidad estamos iniciando nuestro préstamo. De hecho, para cerrar este ejercicio, pongamos algunos valores numéricos. Habíamos quedado que el interés era 0.01. Interés igual a 0.01. Supongamos que empezamos con la condición inicial y de menos 1, es decir, la cantidad con la que iniciamos nuestro préstamo. Dejémoslo en 100,000 pesos. Y supongamos un pago mensual veamos lo siguiente. Si estamos pagando 1% mensual, si queremos terminar de pagar algún día nuestra deuda, por lo menos el primer mes debemos de pagar más de lo que se está generando de intereses. El primer mes se estaría generando de intereses 1,000 pesos, ya que 1,000 pesos es el 1% de 100,000. Entonces, por lo menos debemos de pagar más de 1,000 pesos. Supongamos que mes con mes pagamos 1,100 pesos. Entonces, sustituyendo estos valores, algo que voy a hacer también es, voy a volver a copiar la ecuación. Muy bien. Ahora sí, con esto ya podemos calcular el valor de nuestra constante. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de nuestra constante? El valor de nuestra constante va a surgir de evaluar tanto la solución como la ecuación original para ciertos valores de n. En este caso nomás tenemos que evaluar en un solo valor de n, ya que nomás es necesario plantear una ecuación para encontrar esa incógnita. En este caso vamos a evaluar para n igual a 0. Entonces tendríamos y de 0, evaluando primero en esta ecuación. En la solución tendremos y de 0 es igual a c por 1 más psi a la 0 más p sobre i u de 0. Esto sería igual a c más p sobre i. Por otra parte, evaluando en la ecuación original para n igual a 0, tendríamos que y de 0 es igual a y de menos 1. Y de menos 1 lo podemos poner de una vez, que es 100,000 por 1 más psi. En un momento más se evaluó el valor del interés, menos lo que estamos pagando mes con mes, que en este caso sería 1,100 u de 0. Y ya con estas dos ecuaciones, o con estas dos expresiones, podemos plantear una ecuación. En este caso, quedaría y de 0 igual a c más p sobre i es igual a 100,000 que multiplica a 1 más i es 0.01, entonces sería 1.01 menos 1,100. Y a partir de esta expresión podemos encontrar el valor de c. De hecho, c sería igual, despejando, c sería igual a 100,000
por 0.001, 1.01, perdón, sería 101.000 menos 1.100 menos P sobre I. P sobre I sería 1.100 entre 0.01, que sería igual a 110.000. Entonces, C sería igual a 101.000 menos 1.100 menos 110.000 igual a menos 10.100. Y con esto completamos ya nuestra solución. Nomás sustituimos los valores numéricos necesarios y con eso ya terminaríamos. Entonces quedamos que y de n es igual a la constante, que sería menos 10.100, que multiplica a 1 más i, que sería 1.01 a la n, más P sobre I, donde P sobre I quedamos que era este valor de aquí, $110.000 por U de n. Y esta como tal es la solución de la ecuación de diferencias que plantea nuestro préstamo. ¿Cuál es la ventaja de tener esta expresión cerrada? Que esta expresión ya nos va a decir cuánto es lo que vamos a estar debiendo mes con mes. Es decir, y de n nos va a decir cuánto debemos. Y de 0 sería cuánto debemos en el mes 0, y de 1 cuánto debemos en el mes 1, y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que faltaría ver es encontrar los primeros valores para ver qué es lo que sucede. Es decir, cuánto debemos en el mes 0, en el mes 1, 2, 3, 4, por ejemplo, esos valores. Lo que voy a hacer es evaluar esto en Octave y ahorita les pongo los resultados. Muy bien, los resultados para estos primeros 5 valores serían 99.900, 99.799, 99.696, bueno, 197, 99.593.95 y 99.489.89. Vean que estos resultados tienen sentido. Dijimos que una tasa de interés del 1% mensual, si debemos 100,000 pesos, el primer mes estaría generando de interés 1,000 pesos. Sin embargo, nosotros lo que estamos pagando son 1,100 pesos. Es decir, el primer mes como tal deberíamos 100,000 pesos, más lo que generó eso de intereses, que serían 1,000 pesos, serían 101,000 pesos, menos 1,100 pesos, que es lo que estamos pagando. Es decir,
al final de cuentas en ese mes nomás estaríamos debiendo 99,900 pesos. Posteriormente, en el siguiente mes, esta cantidad estaría generando el 1% de interés, lo cual se añadiría a esta cantidad. Y sobre eso, le restamos 1,100 pesos, que es lo que estamos pagando constantemente mes con mes. Y así nos vamos yendo. Vean que en los primeros meses nomás estamos descontando alrededor de 100 pesos, más o menos. Cada vez, mes con mes, vamos a estar aportando más a capital. Sin embargo, nuestra deuda va a ir decreciendo muy lentamente, ¿no? De hecho, ustedes como ejercicio pudieran plantear esta ecuación en Octave y responder o ver cuántos meses se necesitan para que su deuda llegue a cero. Es decir, ¿cuál es el valor de n? Para el que y de n es menor o igual a cero. Es decir, hasta qué valor de n cumplimos de que ya nuestra deuda es cero, ¿de acuerdo? Y eso se puede encontrar fácilmente a partir de la expresión o de la solución de nuestra ecuación de diferencias, que es la que tenemos aquí. Eso se puede encontrar manualmente resolviendo una desigualdad o numéricamente. Muy bien. Entonces, este es un primer ejemplo de una aplicación de una ecuación de diferencias. Este es en un tema económico. Vean que así como fue un préstamo, puede ser también un fondo de ahorro, por ejemplo. De hecho, el planteamiento sería igual o similar, en donde lo que tienen ahorrado mes con mes es lo que tienen ahorrado el mes anterior más lo que generó eso de intereses, si es que tienen una cuenta de ahorro que les genera intereses. Las ecuaciones de diferencia también podrían servirles para plantear o para modelar el comportamiento de un sistema biológico. Por ejemplo, pudieran plantear que en cierta generación nacen cierta cantidad de individuos y a partir de esa cantidad de individuos pueden calcular cuántos más van a nacer en las siguientes generaciones. Entonces, de tal manera que y de n es la cantidad de individuos que van a tener en cierta generación y va a ser en función de los individuos que hubieron en la generación pasada. Hablando de generación, pudiera ser una generación, un año, un mes, etcétera, ¿no? Entonces, con eso pudiéramos modelar, por ejemplo, el comportamiento de cuánto crece una población en función de la cantidad de individuos y su tasa de mortandad, etcétera, ¿no? Entonces, existen varias aplicaciones para las ecuaciones de diferencia. Esta es una de ellas. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente circuito eléctrico. Así sucesivamente. Indefinidamente. Y aquí tenemos el voltaje de entrada. Llamémosle X de N. ¿De acuerdo? Por el momento supongamos que todas las resistencias valen lo mismo. R, 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 R. Y por otra parte, supongamos o nombremos al voltaje en este nodo como el valor y de n, de tal manera que el voltaje que tenemos en este otro nodo sería y de n menos 1, y así sucesivamente hasta nombrar todos los nodos, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería,
cómo pudiéramos plantear una ecuación de diferencias que modele el comportamiento de este circuito eléctrico. Entonces, para responder eso, podemos hacer uso de la ley o de la teoría de circuitos eléctricos, ¿no? En donde podemos plantear que la corriente que fluye por esta resistencia es igual a la corriente que va a fluir por esta resistencia más la corriente que va a fluir por esta otra resistencia. Entonces, por el momento llamemos esta I0 o IA, esta de aquí IB y la corriente de aquí IC. De lo que acabamos de plantear ahorita, te estamos diciendo que la corriente A, IA, es igual a la corriente B más la corriente C. Pero por otra parte, podemos plantear de manera genérica en cualquier nodo, por ejemplo en este de aquí, que la corriente IA, que sería esta que viene aquí, es igual a esta caída de tensión menos esta caída de tensión entre el valor de la resistencia. La corriente que viene hacia acá abajo, que estamos nombrando como IB, sería igual a Y de N sobre R. Y por último, la corriente que va en este sentido, que estamos nombrando como IC, sería igual a Y de N menos Y de N más 1 entre R. Sustituyendo eso en la ecuación de corrientes, tendríamos que Y n menos 1 menos Y de N entre R es igual a Y de N sobre R más Y n menos Y n más 1 sobre R. Ahí el término común es la R, de tal manera que tendríamos esto de aquí. Ahí está. Ahora vean, esta como tal ya es nuestra ecuación de diferencias que estaría modelando el voltaje en cualquiera de nuestros nodos. A final de cuentas, el índice n es un índice que nos sirve para enumerar los nodos, pero no es algo que nosotros estamos dando, ¿de acuerdo? A lo que quiero llegar con esto es de que esta expresión pudiera ser equivalente es decir, lo único que estoy haciendo es de que este nodo, en vez de llamarlo y de 0, se llamaría, más bien, este de aquí. Este de aquí, en vez de llamarse y de n, se llamaría y de n menos 1. El de acá se llamaría y de n.
y el de acá se llamaría y de n-2, ¿de acuerdo? O sea, nomás estoy desplazando el índice, pero al final de cuentas está modelando el mismo comportamiento. Estoy haciendo eso para no tener que lidiar con índices de cosas que van a pasar hacia adelante o hacia el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, esta sería nuestra ecuación de diferencias que estaría modelando este circuito eléctrico. Es decir, y de n nos estaría entregando el voltaje en cada uno de esos nodos. Para encontrar la solución de esto, vemos que la solución como tal la encontraríamos exclusivamente con la solución homogénea, que sería de aquí podemos factorizar el lambda n-2, quedándonos 1 menos 3 lambda más lambda cuadrada igual a 0. Este de aquí sería nuestro polinomio característico. Ese polinomio característico es un polinomio de segundo orden, el cual tiene raíces 2.61 y lambda 2 igual a 0.381. De esta manera, la solución como tal homogénea sería una constante 1 que multiplica a 2.618 a la n más una constante 2 que multiplica a 0.381 a la n. Y aquí lo único que faltaría plantear o encontrar serían los valores de las constantes C1 y C2, las cuales se van a encontrar a partir de las condiciones iniciales. ¿Cuáles serían esas condiciones iniciales? Bueno, nosotros podríamos plantear como condición inicial cuál es el voltaje en este nodo, que sería nuestro voltaje de entrada, por decirlo de alguna manera, y podríamos plantear, por ejemplo, cuál es el voltaje en cualquier otro nodo, por ejemplo en este o en este otro, etc. Entonces, planteando nosotros ese par de condiciones iniciales para n igual a 0 y n igual a 1 o este podemos llamarlo n igual a menos 2 y este igual a n menos 1, planteando este par de voltajes, aquí n menos 2, este de aquí sería n menos 1, planteando cuánto queremos obtener de voltaje en ese par de nodos. Con eso podemos encontrar el sistema de ecuaciones para encontrar los valores de esas constantes y con eso ya completaríamos la solución. Y esta expresión nos estaría diciendo cuánto es el valor de voltaje en cada uno de los nodos. Entonces, esta es otra posible aplicación de nuestra ecuación de diferencias para modelar algo que es recursivo. Aquí la recursividad, vean que es algo que se está repitiendo constantemente. Bueno, pasando a otro tema con respecto a las ecuaciones de diferencia, algo que hay que ver es que las ecuaciones de diferencia como tal nos están planteando la manera en cómo podemos implementar esa ecuación en un sistema, en una computadora, en un sistema electrónico. Por ejemplo, la ecuación de nuestro crédito es algo que nosotros podríamos implementar directamente en la computadora y mediante su implementación de forma recursiva
podremos ir encontrando los valores de y de n. En este caso, algo, digámoslo así, en pseudocódigo, deberíamos de tener un ciclo for y lo que estaríamos haciendo es, por ejemplo, y va a ser igual a y anterior, que es y de n menos 1, multiplicado por 1 más i, menos el valor de x, donde x va a ser nuestra entrada. Y una vez que calculemos esta expresión, cuando quisiéramos entrar en la siguiente iteración, debemos de tener ya actualizado el valor de y. Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es decir, y anterior es igual a y con eso sería todo. Antes del ciclo for, deberíamos de empezar con la inicialización de las variables. Por ejemplo, el y actual podríamos ponerlo en 0 y el ya, que es el valor anterior, en este caso cuando empieza a hacer el ciclo for sería y de menos 1. En el caso del crédito, podría ser con lo que estamos empezando nuestra deuda. Y x igual 1000. Sí. Vean, ¿qué es lo que estaría haciendo este pseudocódigo, este código? Nosotros empezamos a correr nuestro código, entra este ciclo for. Este ciclo for va a ser, bueno, vamos a ponerlo así. Va a correr 10 veces ese ciclo for desde el 0 hasta el 10. Entonces al entrar, lo que va a hacer es, en el valor de y, va a ser igual al valor anterior, que es y de a, multiplicado por esta constante, menos lo que se está haciendo de pago. Y posteriormente, como es una ecuación recursiva, cuando volvamos a calcular, por ejemplo, para n igual a 1, vean que para n igual a 1 se necesita y de 0, que es el que estamos calculando en este instante. Es por eso que ya de y anterior, ya, se está actualizando con el valor que acabamos de calcular, para ya tenerlo listo como ese parámetro anterior. Así sucesivamente, si volvemos a entrar el ciclo for, el nuevo valor que se esté calculando se va a actualizar para ya anterior, para la siguiente iteración que estemos realizando. Al final de cuentas, todos los sistemas que vayamos a implementar con ecuaciones de diferencia, propiamente lo que vamos a terminar implementando en la computadora o en nuestro dispositivo digital es este código. Este código es el que va a llevar el comportamiento o el que tiene el comportamiento de nuestro sistema. Las técnicas que estamos encontrando ahorita para encontrar soluciones, lo único que nos están haciendo o lo único que nos proveen es una expresión cerrada del valor de y de n que satisface toda nuestra ecuación de diferencias. Pero al final de cuentas lo que se termina implementando es como tal la ecuación de diferencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, quisiera hablarles acerca de la respuesta al impulso de un sistema descrito con ecuaciones de diferencia. Entonces, habíamos platicado, cuando platicamos de la convolución, que algo que define totalmente a un sistema es su respuesta al impulso. En el caso de estos sistemas descritos por ecuaciones de diferencia, al tener o al presentar esa dependencia de salidas pasadas, eso es recursividad, y eso lo que va a generar típicamente es de que la respuesta al impulso sea de duración infinita. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros conocemos esta respuesta al impulso de duración infinita, teóricamente podríamos aplicarle la convolución con la entrada del sistema y así obtener la salida.
Pero vean que eso es algo impráctico. Realmente lo que se hace para implementar el sistema es implementar la ecuación de diferencias. Pero bueno, es importante conocer cuál es la respuesta al impulso. Primero, ¿qué es la respuesta al impulso? Habíamos definido que es como tal la respuesta del sistema ante un impulso de entrada. Es decir, si aplicamos una delta D. Sin embargo, faltaría considerar algo más. La definición como tal de respuesta al impulso es considerando que las condiciones iniciales de nuestro sistema son cero. Es decir, que nuestro sistema está en reposo. Recalcando este punto, por ejemplo, en la ecuación de diferencias de nuestro crédito, para encontrar las constantes C1 o la constante C1, nosotros tendríamos que partir, para encontrar la respuesta al impulso como tal, tendríamos que partir que la condición inicial, es decir, y de menos 1 es igual a 0. Y lo mismo ocurre para cualquier sistema al que quisiéramos encontrarle la respuesta al impulso. Debemos de partir o considerar que las condiciones iniciales del sistema son 0. Y con eso ya podríamos definir o encontrar la respuesta al impulso de nuestro sistema. Por ejemplo, supongamos este sistema definido por esta ecuación de diferencias. La solución de esto sabemos que es la solución homogénea más la solución particular. Para la solución homogénea partimos de que la entrada es 0, entonces partiríamos sería y de n menos 3y de n menos 1 menos 4y de n menos 2 igual a 0. Luego sustituimos el prototipo de solución, que es lambda a la n, podemos factorizar a partir de aquí lambda de n menos 2, quedándonos, o que multiplica lambda cuadrada menos 3 lambda menos 4, y esto es igual a 0. Y esto de aquí es nuestro polinomio característico. Ese polinomio característico es un polinomio de segundo orden, el cual tiene raíces lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 4, de tal manera que la solución homogénea sería una constante 1 por menos 1 a la n más una constante 2 por 4 a la n. Posteriormente sería encontrar la solución particular. Habíamos dicho que para la solución particular sería proponer algo que tiene la misma forma que la entrada. En este caso, si queremos encontrar la respuesta al impulso, la entrada sería delta de n. En nuestro caso, nuestra solución solución particular tendría la misma forma que la entrada, una k delta de n. Entonces, sustituyendo esto en nuestra ecuación original, sería k delta de n menos
3k delta de n menos 1 menos 4k delta de n menos 2 es igual a delta de n, que es igual a x de n, más 2 delta de n menos 1. Aquí vean el detalle con esto. Como tal, para cualquier valor de n que evaluemos, n mayor a 1, toda esta expresión se vuelve 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, k no existe y como tal la solución particular no existe. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Que en el caso de la respuesta al impulso, como tal, la solución particular no existe para los valores de n y por lo tanto ya la solución total de toda esta ecuación de diferencias ante su respuesta al impulso sería nomás la solución homogénea. Es decir, respuesta al impulso, llamémosla h de n, va a ser igual a la solución homogénea, que es C1 menos 1 a la n más C2, 4 a la n. Y en este caso, C1 y C2 se calculan para satisfacer las condiciones iniciales, que es ¿cómo se llama? Que implica que el sistema está en reposo. Es decir, en este caso consideraríamos que y de menos 1 es igual a y de menos 2 y esto es igual a 0. Bueno, terminando de hacer este ejercicio, si partíamos, ahí está la ecuación. Primero, evaluando para n igual a 0, nuestra ecuación original sería y de 0 menos 3y de menos 1 menos 4y de menos 2 igual a x de n, que es delta de 0, más 2 delta de menos 1. De aquí tendríamos que y de 0, y de menos 1 es 0, y de menos 2 es 0, estos términos se vuelven 0, delta de 0 es 1, y delta de menos 1 es 0. De tal manera que y de 0 es igual a 1. Por otra parte, evaluando la solución para n igual a 0, tendríamos y de 0 es igual a C1 por menos 1 a la 0, más C2, que multiplica 4 a la 0. Y esto es igual a 1. De aquí obtenemos nuestra primera ecuación, que sería C1 más C2 es igual a 1. Por otra parte, evaluando para n igual a 1, tanto nuestra ecuación de diferencias como nuestra solución, tendríamos y de 1 menos 3y de 0 menos 4y de menos 1 delta de 1 más 2 delta de 0. Y de 0 quedamos que es 1, y de menos 1, todo este término se vuelve 0, delta de 1 es 0 y delta de 0 es 1. De tal manera que tendremos y de 1 menos 3 es igual a 2. Y de aquí tendremos que y de 1 es igual a 5. Por otra parte, evaluando la solución para n igual a 1, tendríamos y de 1, que ya sabemos que vale 5, es igual a C1 por
1 a la 1 más C2 por 4 a la 1. Esto sería igual a menos C1 más 4C2. Y con eso ya tenemos nuestro par de ecuaciones con un par de incógnitas. C1 más C2 es igual a 1 y menos C1 más 4C2 es igual a 5. Lo único que faltaría hacer es resolver este sistema de ecuaciones para así obtener los valores de C1 y C2, los cuales serían los que sustituiríamos en la solución, esta que tenemos aquí, y esa como tal ya sería nuestra respuesta al impulso. Aquí algo que podemos ver, o de lo que podemos platicar de los sistemas, a partir de esta respuesta al impulso, primero es de que es una respuesta al impulso de duración infinita, ya que la n va desde 0 hasta el infinito. Una segunda cosa que podemos hablar acerca de las respuestas al impulso es lo siguiente. Vean que el comportamiento de la respuesta al impulso va a estar definido por los valores de las raíces del polinomio característico. En este caso, como una de las raíces fue mayor en valor absoluto a 1, lo que va a hacer es que la respuesta al impulso va a tener un comportamiento exponencial ascendente. ¿De acuerdo? Eso es debido a esa raíz cuya magnitud es mayor a 1. De hecho, si se cumple que cualquiera de las raíces de nuestro polinomio característico en magnitud es mayor a 1, entonces la respuesta al impulso como tal va a tener un comportamiento exponencial creciente. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Al principio, cuando definíamos los sistemas, podíamos clasificarlos como sistemas estables o inestables bajo el criterio vivo. ¿Qué significa esto? Que para una entrada acotada debemos de tener la salida acotada. Un sistema es vivo si para cualquier entrada acotada la salida es acotada. Si llegase a cumplirse que alguna entrada es acotada y la salida crece sin cota, nuestro sistema ya es inestable. Y algo que habíamos o que se puede ver o habíamos visto es de que algo que se cumple en los sistemas que son estables es que su respuesta al impulso debe de cumplir la siguiente característica. La suma de las magnitudes de la respuesta al impulso tiene que ser menor que infinito para que nuestro sistema sea estable, ¿de acuerdo? Entonces, considerando esto y considerando cuál es la forma de las respuestas al impulso de nuestros sistemas recursivos, si vemos nuestros sistemas recursivos como tal, su respuesta al impulso tiene esta forma, es decir, una sumatoria de sus raíces multiplicados por constantes. En este caso, por ejemplo, es constante por raíz elevado a la enésima potencia más constante 2 por la segunda raíz elevado a la enésima potencia. De forma general, este procedimiento lo repetiríamos para las n distintas raíces que tiene nuestro polinomio característico. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que ¿cómo podemos determinar que un sistema recursivo cuya respuesta al impulso es infinita? ¿Cómo podemos saber si es estable o inestable? Pues lo que podemos hacer es fijarnos en nuestra respuesta al impulso.
De hecho, sustituyendo esto en el criterio que se tiene que cumplir para que el sistema sea estable, lo que tendríamos sería y esto es menor o igual a esto de aquí. Y así. Entonces, si queremos que nuestro sistema sea estable, esta expresión que tenemos aquí tiene que ser menor que infinito. Ahora bien, ¿cómo logramos eso? La única manera de lograr eso es de que todas estas sumatorias sean menor que infinito. Es decir, la sumatoria desde n es igual a 0 hasta infinito de lambda L, valor absoluto, elevado a la n, para todas las L's, todo esto tiene que ser menor que infinito. ¿Cómo podemos lograr que esta sumatoria sea menor que infinito? Eso se cumple siempre y cuando los valores absolutos de las raíces sean menores a 1. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si las raíces están contenidas o son cualquier valor entre menos 1 y 1, por ejemplo 0.5, ahí lo que va a suceder es que el sistema, la respuesta al impulso no va a crecer sin cota y por lo tanto nuestro sistema va a ser estable. De hecho, lo que podemos asegurar es de que para que un sistema sea estable, las raíces del polinomio característico, todas sus raíces en valor absoluto tienen que ser menor a 1. Si alguna de ellas en valor absoluto es mayor a 1, entonces nuestro sistema es inestable, lo cual implica que va a existir por lo menos una entrada acotada tal que va a hacer que la salida crezca sin cota. Y eso a ustedes como ingenieros típicamente es algo que no buscan. Ustedes lo que buscan es que el sistema no crezca, su salida no crezca sin cota. ¿De acuerdo? Bueno, estos conceptos los vamos a reafirmar un poco más cuando veamos transformada Z y el diagrama de polos y ceros. Todos estos conceptos de estabilidad. Y en su clase de control se van a volver a retomar todos estos temas. Bueno, creo que con esto podremos terminar por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.